Él, encanecido y con las manos quietas sobre el pupitre del Congreso, no parpadea mientras las balas silban y el techo se astilla. Décadas antes, un adolescente de mejillas tensas corre por una calle húmeda de Gijón, con volantes clandestinos pegados al pecho y el miedo dormido entre los dientes. El contraste es brutal, del niño que aprende a callar el temblor al hombre que se planta como una estatua en mitad de un tiroteo. Si hoy pronunciamos Santiago Carrillo, escuchamos ecos, revolución y renuncia, clandestinidad y foco, abrazos y fracturas, fidelidades forjadas en hierro y dudas que todavía arden. Pero detrás del mito, el del fumador impenitente de voz rasgada, el de la peluca célebre, el dirigente que amó y rompió con la ortodoxia. Hay una vida atravesada de decisiones que olieron a pólvora y a tinta, a café frío de madrugada y a habitaciones sin ventanas, donde cada palabra podía ser la última. Nace en 1915, con el mar Cantábrico como banda sonora, y la política como aire de familia. Su padre, Wenceslao, obrero tipógrafo y dirigente socialista, le enseña dos cosas que lo moldearán para siempre: el poder de una frase bien hecha y la obligación de pagar el precio de las convicciones. La casa está llena de periódicos, de reuniones que empiezan en susurro y terminan en discusiones que hacen vibrar los vasos. El niño Santiago escucha desde el pasillo, memorizando nombres como otros aprenden canciones. En su escuela, un gesto de más puede costar un castigo; en la calle, un gesto de menos puede significar no entender nada. Aprende rápido a mirar con los ojos muy abiertos y hablar solo cuando es imprescindible. Ese entrenamiento, la diplomacia precoz del que sabe que cualquier ventana es un oído, es el primer ladrillo de una personalidad que combinará el cálculo frío con una temeridad que raya el desafío. A la adolescencia entra con hambre de historia y con una prisa que nadie a su alrededor consigue frenar. Se adhiere a las juventudes socialistas como quien firma un pacto con la tormenta, reparte panfletos con las manos heladas, organiza círculos de lectura que, más que tertulias, parecen conspiraciones con olor a tinta fresca. Descubre la sensación adictiva de pertenecer a algo más grande que uno mismo. No es la rebeldía dispersa, es un proyecto, una línea que seguir. Su voz, todavía sin la aspereza que le dará el tabaco, ya tiene un filo que corta. La ciudad, de techos húmedos y sirenas nocturnas, le marca la musculatura de la urgencia. Cada puerta que golpea puede abrirse a un aliado o a un delator. Ese azar, esa ruleta de confianza, le enseña a medir a los hombres en 2 o 3 miradas. Y también descubre otra adicción, la de la palabra impresa. En la redacción, entre linotipias y prensas que retumban, aprende que la política no solo se hace en la calle, se hace también en frases que se pegan al cerebro como una consigna que late. Su salto a Madrid es un cambio de piel. La capital, enorme, nerviosa, con un hervidero de cafés donde se decide el futuro entre colillas aplastadas y cuadernos llenos de tachones, lo empuja al centro del tablero. Allí, la frontera entre socialistas y comunistas es al principio una valla de madera, se puede mirar y conversar a través de ella. Pero la historia sopla huracanes. La república vibra, las calles hierven, y la pregunta que lo atravesará siempre se asoma sin pudor: ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde un demócrata está dispuesto a tensar la cuerda para impedir que la cuerda se rompa? Él, que todavía no es Carrillo en mayúsculas, siente que su lugar está en la línea más afilada. La foto de su juventud muestra un gesto obstinado, la mandíbula apretada. Detrás de cada reunión se adivinan sótanos, pasadizos, manos que firman documentos con una velocidad febril, como si el reloj estuviera corriendo hacia un precipicio inevitable. Y llega el golpe de 1936, y con él la noche larga que divide a España en 2 pulsos que ya no se escuchan. La guerra abre un surco que traga esperanzas con la misma facilidad con que traga edificios. El joven dirigente, de apenas 21 años, salta varias casillas del tablero y aterriza en una responsabilidad que a otros les habría quebrado las rodillas: el orden público en Madrid, una ciudad que combate a cielo abierto y a oscuras, con hambre de pan y hambre de noticia. Las sirenas son una música de fondo, y el humo de los incendios hace que el amanecer parezca siempre demasiado rojo. Él firma papeles, dicta órdenes, se reúne con hombres de manos negras, mira mapas con clavos clavados en barrios que estallan. Se convierte en un reloj humano, cada llamada puede cambiar el destino de cientos. La guerra le arranca la inocencia a mordiscos.
Ese periodo es un laberinto de decisiones imposibles, y también el origen del punto ciego que perseguirá su nombre durante décadas, Paracuellos. En los márgenes del frente y del miedo, con el estado deshilachado y el odio como combustible, miles de presos son arrancados de sus celdas y ejecutados en fosas que el invierno disimula. La acusación de su responsabilidad política sobrevuela como un buitre, incluso cuando las pruebas, las cadenas de mando reales, las órdenes explícitas o implícitas, se debaten en una neblina de documentos cruzados, testimonios interesados y silencios de supervivientes. Él, años más tarde, hablará de caos, de la urgencia ciega de aquella defensa a la desesperada, de responsabilidades difusas en una ciudad en llamas. Pero el nombre Paracuellos quedará colgado de su biografía como un estribo oxidado que no suelta, una palabra que arde cada vez que alguien la pronuncia y reclama juicios morales con décadas de distancia. Para él, esa palabra será siempre un campo minado, cada paso, una explosión de memoria dolorosa, cada explicación, un abrazo al fuego. Y, sin embargo, sigue. Porque el reloj de la guerra no admite pausas para el duelo. La escena cambia con la rapidez de un latigazo. La derrota republicana es más que una pérdida militar, es la estampida de un país, con maletas abiertas en cunetas, álbumes de fotos convertidos en contrabando sentimental, y familias partidas que se prometen reencuentros como quien promete volver a tener 20 años. Carrillo cruza fronteras con la cabeza llena de planes y la espalda cargada de nombres que no deben morir. El exilio empieza como una habitación con muchas sillas y ninguna cama, reuniones interminables, líneas de consigna que se repiten. Hasta volverse plegarias, amistades que se miden en silencios más que en discursos. Cambia de ciudades y de lenguajes, pero no de obsesión, reconstruir la organización, mantener la llama, hacer del destierro un engranaje. Se mueve entre Francia y Bélgica, conoce las miradas que se lanzan los conspiradores en cafés que aparentan normalidad, y aprende a caminar sin dejar huellas. Vive con la certeza de que la puerta puede abrirse de golpe, que un vecino puede ser un policía de paisano, que la memoria, si no se cuida, se seca. En esos años de humo y pasaportes falsos, su vida privada no es un refugio de flores, es una trinchera donde también llegan los sobresaltos. Amar en clandestinidad es querer a alguien sabiendo que quizá no haya fotos, que los aniversarios serán sustituidos por citas imprevistas en esquinas de otro país. Los hijos, cuando llegan, se crían en calendarios incompletos, con cartas que tardan demasiado y con maletas que recuperan olor a casa solo por un puñado de días. ¿Qué clase de padre es un clandestino? Uno que aprende a contar cuentos sobre trenes nocturnos y sobre mapas con rutas secretas, uno que promete que el miedo, algún día, será solo una palabra en el diccionario, uno que pide paciencia y regala estampas de ciudades donde no recuerdan nuestros nombres. En la mesa de un piso alquilado, mientras el agua hierve, alguien menciona España en voz baja y todos se quedan quietos, como si la palabra fuera un animal que no conviene asustar. En ese ambiente, su pareja, compañera, cómplice, sostén, aprende a leerle los pasos. Si llegan cartas, él camina más rápido. Si algo salió mal en la reunión, apaga el cigarrillo con 2 golpes, no con 1. La intimidad se vuelve un lenguaje de golpes de cenicero, de abrigos colgados con prisa, de zapatos que no deben sonar en la escalera. El mundo tiembla otra vez con la Segunda Guerra Mundial, y el exilio adquiere una capa nueva de peligros. Hay redadas, hay traiciones, hay huidas que se convierten en leyendas mínimas, aquella noche en que una frontera se cruzó suplicándole al río que callara, aquel tren donde una peluca cambió un destino. Porque sí, la peluca. Años más tarde, ya en la madurez, España conocerá la anécdota como un chiste de sobremesa, la peluca que lo ayudó a entrar clandestino. La peluca que se convirtió en símbolo de audacia, pero en su momento no fue gracioso, fue un desafío a una maquinaria que sabía vigilar y castigar con una eficiencia helada. La máscara es a la vez una burla y un escudo. Y en ese gesto, el de cubrirse el cabello para mostrar la cara, hay algo de la paradoja constante de su vida, ocultarse para hacerse visible, esconderse para hablar más alto. Mientras tanto, su nombre gana peso dentro del universo comunista. Escala posiciones no porque alguien lo empuje, sino porque la gravedad de su trabajo lo empuja solo, organiza, negocia, reúne, exige. Lee, estudia, vuelve a leer. En cada congreso,
en cada reunión imposible en una ciudad donde nadie sospecha que en un cuarto piso se decide el futuro de una resistencia. Carrillo afila un rasgo que lo distinguirá, la mezcla de firmeza y pragmatismo. Es capaz de incendiar de retórica una sala y, minutos después, moderar una discusión con una paciencia quirúrgica. Entiende que la pureza es un lujo de biblioteca y que la política real huele a calle, a sudor, a renuncias que duelen. En su cuaderno se acumulan listas de contactos, direcciones con claves, compromisos que no pueden romperse. El exilio sigue siendo una biografía a pedazos, pegada con cinta adhesiva. Pero en esa cinta hay continuidad, se prepara, con obstinación y astucia, para el día en que el regreso sea algo más que un sueño. Mal avenido con la realidad. Y, sin embargo, la otra España, la que quedó adentro, también cambia. La dictadura envejece, y el mundo cambia de piel sin pedir permiso, hay universidades que hierven, fábricas que despiertan, curas que leen evangelios con acento de barrio y obreros que citan a poetas. Desde fuera, Carrillo escucha esos rumores como quien pega la oreja a una pared y jura oír mar. De ese rumor nace la convicción que lo partirá en dos y lo convertirá, también, en protagonista de una historia nueva, Europa se está llenando de comunistas que ya no miran Moscú como un padre sino como un par, que hablan de libertades sin asteriscos, que desconfían de los tanques hermanos cuando aplastan primaveras. Él, que había aprendido a obedecer la disciplina como quien aprende a respirar, afloja el nudo. No lo grita todavía, pero lo sabe, el comunismo que podrá vivir en una España democrática tendrá que dejar algunas pieles en el camino. Y él está dispuesto a sostener el bisturí. Cuando, a mediados de los 70, prepara su regreso clandestino, su corazón late como en la adolescencia, rápido, apretado, excitado. La anécdota de la peluca no es un adorno, es un manifiesto. Ese disfraz doméstico, tan teatral, tan risible para los que no han sentido nunca la cercanía de una celda, es en realidad un grito. Estoy aquí, vengo a terminar lo que empezamos. Pisa suelo español con la electricidad a flor de piel y la certeza de que hay cámaras invisibles esperándolo. Y lo arrestan, claro. Y lo sueltan. Y la gente, esa gente que fue niños cuando él cruzó la frontera por primera vez, escucha su voz de cuchillo molido por el humo y piensa. Este hombre viene del pasado, pero habla del futuro. En los bares se cuentan historias como si fueran leyendas urbanas, que si se plantó con Adolfo Suárez y dijo algo que ninguno olvidó. Que si discutió de tú a tú con los suyos y con nosotros, que si su mano tembló o no tembló cuando firmó la palabra consenso. De pronto, su biografía, que hasta entonces había sido un río subterráneo, asoma a cielo abierto y se convierte en noticia, en debate. En esperanza y, para muchos, en decepción calculada, el hombre que había vivido a la intemperie del exilio decide ahora cobijarse bajo un tejado compartido. Pero no adelantemos tanto la cinta. Volvamos un paso, solo uno, a ese instante en el que su vida personal y la política se tocan como dos cables pelados y hacen chispas. ¿Cómo se construye una familia entre alias? ¿Cómo se pone la mesa cuando hay un pasaporte sobre el mantel? Sus hijos, cuando corre para no perderse sus primeras veces, cuando se esconde calculando si habrá tiempo para un cumpleaños, cuando abraza con la fuerza de quien sabe que el abrazo es una resistencia íntima, crecen aprendiendo que el apellido pesa distinto según la sala, que en unas abre puertas y en otras las cierra de golpe. La pareja convive con una agenda que no perdona, con ojeras que no se maquillan y con mudanzas donde lo único que no cambia es la foto esquinada de un país que siempre queda un poco más allá del cristal. Y, aún así, hay risas, hay cenas cálidas, hay una felicidad testaruda que se aferra a los pequeños triunfos, una carta que llega. Una frontera que se cruza, una noticia que suena a futuro. La transición entra como un cuchillo por la costura de una camisa vieja, y Carrillo siente que cada puntada que se rompe es una lealtad que se pone a prueba. España se despierta de un sueño somnoliento y atraviesa ese pasillo elástico entre el miedo y la esperanza, él camina en punta de pies, como quien entra en un cuarto con cristales en el suelo. Vuelve clandestino, con ese disfraz que llevaría a convertirse en anécdota nacional, la peluca de peluquería barata, el mentón firme. La mirada que dice aquí estoy, y, sin embargo, no viene a cobrar facturas, viene a pagar una cuota más, la más cara, la que exige torcer dogmas que parecían de hierro.
Lo detienen y lo sueltan, la foto circula como un secreto a voces, las tertulias hierven con frases del tipo ¿has visto? ¿Y te imaginas? En los despachos, una mezcla de perfume caro y café recalentado, se pronuncian palabras que en otros años habrían sonado a blasfemia. Amnistía, legalización, consenso. El humo de su cigarrillo dibuja espirales que parecen signos de interrogación sobre una mesa cubierta de papeles. Los dedos golpean el borde de la madera, tac, tac, tac. Un compás de metrónomo para una coreografía imposible. La escena más eléctrica cae en un sábado que muchos recordarían con el nombre de una fiesta religiosa. Afuera, las ciudades descansan como si hubieran encontrado un respiro. Adentro, en oficinas sin poesía, se firma la entrada del partido comunista en la legalidad, no con trompetas sino con lapiceros. Es un sábado santo de 1977 y el teléfono se convierte en una línea de alta tensión, ¿de verdad? Ya. ¿Ahora? El eco recorre pasillos, baja escaleras en dos zancadas, entra a las casas con muebles que nunca vieron semejante noticia. Carrillo, al otro lado de la línea, exhala humo y dice pocas palabras, ya aprendió que los anuncios importantes duran 2 segundos, es legal. La calle no estalla como en una película de banderas y altavoces, estalla hacia adentro, hay abrazos que no tienen testigos, hay ojos que se humedecen mirando una mesa, hay quien sale al balcón solo para confirmar que el cielo sigue ahí. Él sonríe de un modo casi irónico, la gran victoria llega vestida de sobriedad. Y esa sobriedad ya no se quita, no habrá épica de barricada, habrá una política de destornilladores finos. Pero el precio de esa llave que abre puertas es renunciar a ciertos muebles pesados. En reuniones nocturnas, paredes con manchas de humedad, vasos de agua, ceniceros rebosantes, dice lo indecible, que los colores cambian. Que la monarquía parlamentaria, que la bandera tal cual es, que el comunismo que sobreviva en esta España no puede ser el espejo de regímenes que ahogan primaveras con cadenas de tanques. Hay quien traga saliva como si masticara vidrio, hay quien golpea la mesa y convierte la madera en tambor, hay quien, helado, piensa nos vendemos. Él aguanta la mirada, afila la voz y suelta esa frase que actúa como bisturí, no venimos a ganar otra guerra, venimos a que no vuelva a haber guerra. La sala, de pronto, ya no es una sala, es un quirófano. Sobre la mesa, la palabra renuncia se convierte en madurez, calculo, futuro, según la boca que la pronuncie. Carrillo, quirúrgico, levanta la mano, la reconciliación no es un adorno, es la única garantía de que la vida, al fin, empiece. Afuera, en los barrios, esa idea se traduce en rituales pequeños, trabajadores que se saludan sin preguntar a quién votaron sus padres. Estudiantes que discuten en clase y luego comparten bocadillos, familias que deciden no hablar de lo que pasó en el 39 para poder hablar de lo que pasará mañana. Pero la memoria no es un plato que se enfría y ya, bajo la alfombra siguen los nudos. A Carrillo lo persiguen, como sombras de su propio paso, los nombres que ya eran piedra en su biografía, Paracuellos, las purgas. Las obediencias de otro tiempo. En una entrevista, cuando alguien lanza la palabra bomba encima de la mesa, él se remueve en la silla lo justo, justo lo mínimo. Fue la guerra, dice, y la frase cae con el peso de una lápida en un cementerio donde los muertos todavía hablan. No convence a todos, no podía, hay heridas que no responden a explicaciones, solo a silencios y anos. Él lo sabe y, sin embargo, se niega a convertir el pasado en cárcel. Se mueve hacia adelante como quien atraviesa un bosque con el tronco recto, los ojos atentos a cada crujido. Vienen las primeras elecciones del 77 y el país se mira al espejo por primera vez sin maquillaje grueso. El PCI entra en campana con una mezcla de orgullo y pudor, orgullo por haber resistido en la intemperie, pudor por saber que el reloj exige nuevos gestos. Carrillo sube a los estrados, y su voz de lija recorre plazas, cines, salones sindicales. Habla de salarios, de libertad, de sindicatos que ya no se reunirán a escondidas en sacristías, de periódicos que se venderán sin guiño ni contraseña. Habla, también, de un pacto que no suena a rendición sino a ingeniería, los pactos de la Moncloa. Y esa palabra, pacto, tan poco romántica, se convierte en la música de fondo de un país que necesita no caerse del borde. El líder comunista la defiende con la seriedad de un notario, firmas para que no falte el pan, para que no explote el desempleo como una granada,
para que el miedo a la inflación no convierta cualquier conversación en una pelea. En casas donde jamás entró un comunista, se discute si el hombre de la peluca, que ya no usa peluca, pero el país es adicto a sus apodos, es un pragmático o un traidor. En otras, idólatras de hisopos rojos, se le exige pureza de mármol. Él mastica la contradicción con la paciencia de quien aprendió a no atragantarse. La vida doméstica, entre tanto, aprende sus nuevos ritos. Ya no hace falta bajar la voz en la cocina, pero el teléfono sigue siendo un animal que conviene acariciar con cuidado. Sus hijos, esas edades esquivas que crecen a pesar de la política, lo miran con una mezcla de orgullo y sana perplejidad en la pantalla. Da un televisor está su padre, en la mesa, su plato de sopa. Un día recibe una carta de un viejo amigo del exilio, la tinta tiene el olor a humedad de los papeles que atravesaron océanos cerrados. Lo hiciste, dice la última línea. Carrillo guarda esa carta en una carpeta que no enseñará a nadie. Las noches, sin embargo, no han perdido la vieja costumbre del insomnio, hay madrugadas en las que el cigarrillo se consume como una cuerda de dinamita lenta, y la almohada retiene nombres y fechas como si fueran pasahojas en un archivo invisible. Quienes lo ven por la mañana, con la raya del traje y el nudo de la corbata, no sospechan del combate sordo que libro con las sombras. Entonces, una tarde de febrero de 1981, la historia, caprichosa, teatral, decide regalarle a España una escena que quedara tatuada en su retina. Se oyen disparos en el Congreso. Las paredes, acostumbradas a retórica, tragan pólvora. Un guardia civil con tricorne grita, el aire se vuelve vidrio roto. Diputados se agachan instintivamente, otros se tiran al suelo. En mitad de ese torbellino, la cámara, traicionera y honesta, enfoca a un hombre que no se mueve. Ligeramente ladeado, con el cigarrillo en los labios o a un dedo de la comisura, la foto fija varia según quien la recuerde, Carrillo permanece sentado. No es pose, es decisión. Podría agacharse, nadie lo acusaría. Podría buscar cobertura, no hay medallas para los valientes suicidas. Pero él escoge la quietud como un puñetazo en la mesa. La quietud es su manera de gritar. Afuera, el país contiene el aliento pegado a una radio, adentro, ese gesto inventa un símbolo, el del político que, por un minuto eterno, decide que el miedo no dirige la orquesta. Esa imagen, por brutal contraste con el adolescente que corría por calles húmedas con papeles escondidos, cierra un círculo, el que temblaba en silencio ha aprendido a temblar sin moverse. Tras el fracaso del golpe, la democracia respira como quien sale de debajo de una ola muy alta. Pero el precio de la calma es la cruda aritmética electoral. En el 82, cuando las urnas braman hacia un socialismo de cuno renovado, el PCE recibe un golpe que no disimula su fuerza, votos que se van, escaños que se desploman, militancias que mueven la silla incomodadas con la mezcla de concesiones y desgaste. Carrillo, que llevaba años tensando el hilo entre la fidelidad a una historia y la necesidad de un traje nuevo, escucha la cifra como si fuera el diagnóstico de un médico que dice la verdad sin rodeos. No se engaña con cifras parciales, no llama a conspiraciones cósmicas. Asume el golpe con esa teja de ironía que aprendió en el exilio, la vida política, dice, también sabe multiplicar por cero. En los pasillos de su propio partido, sin embargo, la aritmética se vuelve cirugía, hay quienes lo empujan a la salida con bisturis envueltos en papel de celofán. La fractura es lenta, dolorosa, y tiene el gusto amargo de las separaciones que llegan cuando ya nadie tiene fuerzas para discutir. Dentro de ese torbellino, su biografía íntima se defiende del vendaval como se defienden los barcos, amarrándose a lo esencial. Hay cenas con menos invitados y más memoria, hay conversaciones con los suyos donde no es el líder sino el padre, el compañero que escucha. A veces, en silencio, reordena los libros de su estantería como si esa mínima coreografía devolviera orden a lo que ya no lo tiene. En alguna sobremesa, alguien le recuerda una anécdota del exilio y la mesa estalla en risas, pequeñas explosiones de humanidad que demuestran que la política no robó todas las reservas de oxígeno. Pero también hay días con cuchillos, amigos de décadas que cruzan de acera, camaradas que reducen su nombre a un adjetivo. Él aprende a caminar por la ciudad con otra clase de anonimato, no el clandestino, sino el del hombre al que ya no se le pide que encienda hogueras en medio de la noche.
Y, sin embargo, en esas mismas calles un conductor baja el vidrio del coche para gritarle, gracias por no agacharse. Una mujer mayor lo detiene para decirle, con voz temblona, que el día de la legalización lloró en la cocina sin saber por qué. Un joven, con camiseta y auriculares, lo reconoce en el metro y le pregunta por la foto de 1981. Él, medio sonriendo, responde que no da recetas de valentía, que solo tomó una decisión y que otras fueron más difíciles y más impopulares. En esos encuentros fortuitos, casa por casa, esquina por esquina, el mito y el hombre firman una tregua. Ya no es el dirigente de la consigna martillada, es una figura pública que despierta respeto y furia a partes casi iguales, que levanta cejas y manos abiertas, que no necesita micrófonos para existir. Descubre, quizá demasiado tarde, que su voz suena más nítida cuando baja el volumen. Europa, mientras tanto, hace su propia limpieza de sótanos. Aquello que durante décadas se llamó familia ideológica comienza a parecerse a una reunión en la que nadie recuerda por qué se abraza a quien se abraza. Los trastornos al este del mapa resuenan como un tambor a distancia. Carrillo ya había levantado la ceja años atrás ante los tanques que aplastaron primaveras, y había sellado, con Berlinguer, con otros, este camino llamado eurocomunismo, un intento de injertar la libertad de expresión en un tronco acostumbrado a las órdenes dichas al oído. Los periódicos, siempre al acecho de etiquetas, lo ubican como padre de esa apuesta. Él sonríe, consciente de que las etiquetas son jaulas con nombre bonito. Lo que hace, lo que intenta, es que el comunismo deje de ser un espejo y devenga herramienta local, hecha con las manos de un país que no quiere repetir su propia pesadilla. No todos lo entienden, algunos lo entienden demasiado, el tablero se llena de piezas que ya no encajan como antes. Los años avanzan con la cadencia de una locomotora vieja, repetición, chirrido, paisaje. Él escribe, habla, discute. En las entrevistas, su ironía es un abrigo que no abriga, pero protege. Cuando le preguntan por las renuncias, contesta con una de esas frases que se clavan sin pedir permiso, renunciar no siempre es retroceder. Y cuando le lanzan el pasado como una piedra, no se hace el muerto, lo recoge, lo mira, a veces lo lanza hacia otro lado con la justicia de quien no será jamás juez de sí mismo. Su casa, ahora tranquila, es un taller de palabras, libros apilados, hojas con anotaciones en los márgenes, una lámpara que alumbra hasta tarde. En el pasillo, una gabardina cuelga como recuerdo de los días en que las puertas se abrían con claves. Él ya no corre, pero sigue escuchando. Una noche, en una tertulia televisiva, ese nuevo parlamento con focos y risas enlatadas, alguien tira de la cuerda del mito con manos inesperadas, le preguntan si se arrepiente de algo. Se hace un silencio que ni los técnicos se atreven a rellenar. Él inclina apenas la cabeza, mira al presentador con una mezcla de lastima y afecto, y responde sin teatro, me arrepiento de lo que ignore. La frase cae como un charco hondo en el estudio. Ninguna arruga del traje se mueve, los dedos apagan el cigarrillo con 2 golpes, no con uno. Quienes miran piensan en el adolescente de Gijón, en el exiliado de pasaportes falsos, en el líder con la peluca, en el diputado que no se agachó. Piensan, sobre todo, en el hombre. Será por eso que, al salir del plato, un técnico le pide una foto no para enseñársela a su padre o a su abuelo, sino para guardarla él mismo. La historia, caprichosa otra vez, se empeña en dejar testigos de los gestos que no figuran en los manuales. Y allí, donde la biografía pública parece un torrente a veces benévolo, a veces cruel, su vida íntima encuentra por fin una velocidad de crucero. Los nietos, si acaso, preguntan por la peluca como quien pregunta por una travesura de carnaval, la sobremesa se llena de anécdotas. Donde la clandestinidad aparece como un tópico que ya no quema, los amigos que quedan miran hacia atrás con una mezcla de compasión y orgullo, fuimos lo que pudimos, dice alguien, y nadie corrige. Carrillo, ahora, agradece los silencios largos, los paseos en calles donde no hay nada urgente que firmar, el lujo insólito de leer. Sin propósito más que el propio placer. Pero cuando cruza por delante de la fachada del Congreso, siente algo que no sabe si llamar punzada o alivio. En ese edificio, un día de febrero, decidió no obedecer al miedo. Lo recuerda sin heroísmo, lo recuerda como quien recuerda que cierta mañana, sin aviso,
eligió quedarse de pie en una habitación donde todos corrían. La historia, la gran señora que cobra con intereses, no perdona ni olvida. Tampoco consuela. Pero deja, de vez en cuando, una rosa seca dentro de un libro. A Carrillo le llegan aún cartas de aquellos que fueron a votar por primera vez en su vida con el pulso vibrando, le llegan también las cartas de los que nunca lo perdonaran. Él archiva ambas sin orden fijo, sabiendo que la biografía de un político es una habitación donde conviven la ofrenda y la pedrada. En noches de insomnio, vuelve a la misma idea, girándola como un anillo, la reconciliación no era el final de nada, era el principio de una conversación adulta. Si se equivocó en el tono o en la hora, si fue demasiado pronto o demasiado tarde, si sobro dureza o falto ternura, eso lo decidirán otros. Pero aquella apuesta, íntima y colectiva, era la única que le parecía digna de poner en juego el resto de su magnetismo, el resto de su crédito, el resto de su tiempo. La tercera etapa de su vida no empieza con fanfarrias, sino con un crujido apenas audible, el de una cuerda que ha estado tensada demasiado tiempo. Tras el vendaval del 81 y el batacazo electoral del 82, Carrillo se mira en un espejo donde ya no ve al conspirador joven ni al conductor de masas, sino a un artesano de relojería con los dedos marcados por anos de engranajes duros. Ese hombre, curtido, entiende que la historia no concede descansos, pero si cambia el tipo de examen, ya no se trata de sobrevivir a la clandestinidad o de negociar la paz, ahora toca sobrevivir a los tuyos, a los desencuentros microscópicos que hacen ruido de cristales por dentro y que, sin embargo, son menos fotogénicos que un tiroteo en el Congreso. El enemigo, si lo hay, viste tu mismo idioma y reconoce tus viejas contraseñas. Por eso duele más. En los pasillos del partido las paredes absorben conversaciones como esponjas. La palabra renovación recorre los despachos con un brillo doble, promesa y amenaza. Hay compañeros que lo miran con respeto, hay otros que han aprendido a mirar por encima del hombro como si midieran alturas invisibles. Él toma nota sin exhibir la libreta. A veces, en mitad de una reunión, suelta una broma seca que afloja los nudos, otras, su silencio pesa más que cualquier discurso. Sabe que el liderazgo de guerra, el de la clandestinidad, el de la transición, no es el que piden estos anos de urnas cansadas y platos agresivos. Nota cómo el suelo se inclina imperceptiblemente, como la cubierta de un barco que gira sin avisar. Y, sin embargo, mantiene la compostura, el traje bien puesto, el cigarrillo como metrónomo, la idea clara de que el comunismo que podría respirar a largo plazo no tiene que ser un catecismo, sino una conversación adulta con la realidad. El desenlace llega con la frialdad burocrática de las despedidas que no se atreven a pronunciar la palabra adiós. Lo desplazan, lo empujan, lo apartan. Se queda sin la llave del despacho que durante años fue más que una habitación, un mapa de su biografía política. La noticia salta a los periódicos con titulares pulidos, pero por dentro lleva astillas. Quien ha soportado noches de frontera y días de vigilancia ahora lidia con la indiferencia en voz baja, con el murmullo que corroe. Duele. Duele mucho más de lo que admitiría incluso a solas. Y duele no solo por él, sino por lo que imagina que sentirán los suyos al leerlo. Esa tarde no hay aplausos ni abucheos, hay una silla vacía que parece un símbolo sin fotógrafos. En casa, el silencio es más nítido que cualquier editorial. La mesa del comedor ha visto mapas y panfletos, hoy ve manos entrelazadas para soportar el golpe. La mirada de su compañera le ofrece un refugio sin palabras. Los hijos, ya grandes, entienden el tamaño del vendaval y adivinan el dolor que no se confiesa. Él apoya la frente en el cristal de una ventana que da a una calle cualquiera y recuerda la humedad de Gijón, el olor de la tinta. En las imprentas, el latido nervioso de los trenes nocturnos. Fue por esto, se dice, pensando en el país que camina sin sobresaltos hacia su rutina democrática. La frase no cura, pero ordena, como un vendaje bien aplicado. Lejos del ruido, vuelve a un viejo amor que nunca lo traicionó, escribir. El escritorio se transforma en cubierta de barco, la lámpara, en faro. La memoria, disciplinada a su manera, empieza a vaciar cajones secretos, escenas, nombres, errores que piden su ración de tinta, aciertos que no necesitan trompetas. Escribir no es revancha, es alineación interior.
Pone en frases aquello que no cupo en consigna ni en rueda de prensa. El rumor de las teclas, ahora ya no son linotipias, sino ese repiqueteo doméstico de máquina o de teclado, marca un ritmo de respiración. En esas páginas deja un mapa con las curvas peligrosas señaladas, el exilio, las decisiones urgentes, las veces que hubo que torcer el cuello al dogma para no romperle la espalda a la realidad. Y, como quien apaga con la mano un incendio mínimo, reconoce los puntos donde se quemó a sí mismo intentando apagar otros fuegos. Al mismo tiempo, su biografía pública no se retira, muta. Da conferencias con una ironía más suave, no porque haya olvidado el filo, sino porque ha aprendido a escoger dónde usarlo. Le invitan a debates donde la velocidad es virtud y la pausa parece sospechosa, él, que fue experto en el arte de la pausa clandestina. Se obstina en insertar silencios de pensamiento en medio del vértigo de los titulares. A ratos parece un intruso en la época, un hombre de voz grave en una sala que premia los decibelios. Y sin embargo, cuando narra, cuando de verdad narra, la sala se aquieta. Cita escenas que no se encuentran en los manuales, la tarde en que una contraseña mal pronunciada casi lo delata en una portería de París, el día en que, disfrazado de sí mismo, cruzó una frontera con un periódico doblado que era en realidad un salvoconducto, la madrugada en que un camarada se despidió con un apretón de manos que llevaba dentro la certeza de que no se verían más. Son historias mínimas con gravedad propia. De ese modo, sin proponérselo, vuelve a hacer política, entrega memoria viva en lugar de doctrina. A su alrededor, Europa retumba. Caen paredes, se abren cortinas, se desmoronan certezas que parecían edificios de hormigón. Algunos se apresuran a leer el hundimiento como acta de defunción de todo lo que él defendió, otros, más atentos, ven que su apuesta, esa combinación improbable de libertad y justicia social, de pluralismo y redistribución, no se vino abajo con los muros, porque nunca se apoyó del todo en ellos. En entrevistas que vencen la pereza de los tópicos, explica con paciencia que el comunismo que imaginó para su país no dependía de la obediencia a un bloque, sino de la conversación con una sociedad compleja que no toleraría nunca más botas en su salón. No echa sal en ninguna herida, pero tampoco perfuma los relatos. Dice lo que piensa con la naturalidad de quien ya no está obligado a tener razón para vivir. Su vida privada, entre tanto, se vuelve un refugio sin barrotes. Hay desayunos lentos, periódicos que se despliegan con la parsimonia de las cosas que por fin no queman, llamadas a amigos que quedaron esparcidos por ciudades donde los camareros todavía recuerdan sus cafés. Nacen tradiciones inesperadas, un paseo los miércoles por una plaza específica, una película que se vuelve ritual de invierno, un álbum nuevo de fotos que ya no teme a los aeropuertos. Los nietos, cuando llegan, transforman la historia en juego, la peluca se vuelve disfraz en una tarde de risas, el nombre del abuelo se mezcla con palabras como clandestino y congreso mientras alguien construye una cabana de mantas en el salón. Él mira esa escena con una emoción que no necesita público, es la prueba de que el país que defendió existe de verdad en lo cotidiano. Donde nadie pregunta por un carne para entrar en una risa. Pero la serenidad no elimina los viejos dolores, apenas los decora. De cuando en cuando, una entrevista revive Paracuellos como si fuera una caja negra que alguien insiste en abrir con cuchillos. Él, cansado pero entero, vuelve a explicar el caos de la guerra, la línea difusa de responsabilidades, la ciudad en llamas donde él Estado era un hospital de campana. Repite que no hay palabras capaces de resucitar a los muertos ni de sanar a los que viven con ellos a cuestas. Repite, también, que el juicio moral con décadas de distancia tiende a olvidar el humo que entonces cegaba. No suplica absoluciones, exige contexto. Y reclama, con una mezcla de terquedad y respeto, que los cementerios no sean trincheras. En paralelo, los partidos se transforman como las viejas casas a las que les mueven paredes. Cambian siglas, se funden, se escinden, se reinventan con nuevas tipografías. A él lo buscan, de tanto en tanto, para pedirle esa bendición simbólica que nunca otorga a la ligera. Ha aprendido que prestar el nombre es una forma de hipotecar la memoria, y que hay hipotecas que no interesa firmar. Con los años deja de ser líder de para convertirse en viejo maestro de. No le disgusta el título si viene sin incienso.
Prefiere que le pregunten por la carpintería de la política, por los tornillos ocultos que sostienen una democracia por encima de los titulares. A los jóvenes, cuando los ve impacientes, les regala un consejo sin solemnidad: no confundáis prisa con movimiento. Y añade, con una sonrisa torcida, la historia es amiga de quienes saben cuándo callar. En el ámbito doméstico, hay una cierta liturgia del cuidado. Sus manos, esas que firmaron manifiestos, acuerdos, cartas de despedida, ahora abren frascos despacio, apoyan la palma en la barandilla. Al subir un escalón, buscan el brazo de quien camina a su lado en un gesto de cariño más que de necesidad. A veces se sienta frente a cajas de cartón que guardan carpetas con nombres que solo él podría ordenar. Va sacando documentos como quien extrae botellas del fondo del mar, cartas con tinta pálida, fotografías de márgenes dentados, acreditaciones clandestinas con sellos ridículos. Cada objeto trae un sonido, una risa, un frenazo, un tren, el susurro de una puerta abriéndose. Hay papeles que rompe sin ceremonia, hay otros que vuelve a guardar con un respeto que no necesita explicación. La memoria, ya lo sabe, no es un almacén, es un jardín. El país, mientras tanto, lo convoca a homenajes obvios. Algunas instituciones, antes tímidas, ahora reconocen su papel con palabras medidas. Él acude con traje oscuro, escucha, agradece sin conversión a estatua. No busca bronces, desconfía de las vitrinas. Sabe que la versión más útil de su biografía no es la que tallan las placas, sino la que se transmite en la letra pequeña de los manuales. Y en las conversaciones de sobremesa, es a donde un padre explica a su hija por qué aquel señor no se agachó cuando todos tenían miedo. En uno de esos actos, se acerca una mujer con una foto en blanco y negro, dos jóvenes en una manifestación de los 70, riéndose. Como quien ha encontrado una contraseña compartida. Gracias, dice, por hacernos creer que era posible. Él guarda silencio un segundo, mira la foto y responde, gracias por hacerlo posible. No faltan, por supuesto, los que eligen el agravio como deporte. Lo llaman de todo: traidor, ancla, mito gastado, reliquia incómoda. El insulto público ya no le sube la sangre, la experiencia le enseñó que la injuria envejece mal. Lo que de veras le punza es la calumnia privada, esa que siembra cizaña en amistades que fueron refugios. Para eso, solo hay un antídoto: la conversación cara a cara. Y la practica. Toma cafés que a veces terminan con abrazos y otras con silencios educados. Sale de cada encuentro sabiendo que la vida adulta no ofrece finales redondos, y que no hay biografía sin párrafos torcidos. El ritmo de estos anos podría engañar a quien solo lee fechas, parece quietud. No lo es. Por dentro, continúa una vibración que nunca se apagó. Se levanta temprano, lee la prensa en voz baja, subraya con lápiz, atiende llamadas, escribe cartas que empiezan con querido y terminan con un abrazo. Asiste a actos pequeños donde el eco de la sala es menos feroz que el de la televisión. Repite en privado, como un mantra laico, que las democracias se mantienen como se mantiene una casa, reparando goteras antes de que el techo se venga abajo. Cuando le preguntan si aún se considera comunista, responde sin teatralidad que sí, pero añade que la palabra no puede ser una capucha. Hay que llenarla de aire, de presente, de reformas, de límites claros. No abjura de su nombre ni lo exhibe como uniforme. Lo habita. Con el correr de las estaciones, una melancolía limpia se instala sin rencor. No es nostalgia, es una forma de gratitud que mira de frente. A veces vuelve a Gijón en la memoria, no para convertir la infancia en santuario, sino para recordar la textura del miedo inicial. La sensación de que todo estaba por hacerse. Ese recuerdo no lo empequeñece, lo humaniza. Porque si algo termina por imponerse en esta tercera parte es la desnudez del hombre por debajo del cargo, su terquedad, su humor seco, su capacidad de pedir perdón con la sinceridad que no abunda en la política, su modo de sostener la mirada cuando el pasado llama a la puerta. En una sobremesa especialmente tranquila, un amigo le pregunta qué le habría dicho a aquel chico que corría por calles húmedas con panfletos escondidos en el pecho. Él da una calada, suelta el humo despacio y contesta: ten paciencia. Y cuida a los tuyos. Los demás se quedan callados. No hay nada más que añadir. En los últimos tramos de este periodo,
escribe una frase a mano en un papel que luego pierde entre libros: no hay victoria más alta que la de hacerse cargo. La repite, quizás sin darse cuenta, en varias entrevistas. Hacerse cargo de los errores, de los hallazgos, de las culpas heredadas y de las renuncias necesarias, hacerse cargo de una foto que lo inmortaliza quieto en un mundo que tiembla, de una peluca que se convirtió en símbolo de audacia doméstica, de un apellido que despierta discusiones en las que a veces ya no tiene ganas de participar. Hacerse cargo de la vida privada que pagó facturas sin que nadie las viera, de la paciencia de quienes esperaron detrás de cortinas que no daban al jardín, de los hijos que aprendieron a celebrar cumpleaños entre maletas. La última curva de su vida no llega con un estruendo, sino con un susurro que se cuela por debajo de las puertas: el país, ya adulto. Discute sobre hipotecas y series de televisión. La palabra clandestinidad suena lejana, como un nombre de barco antiguo. Y, sin embargo, hay noches en las que él se despierta con el mismo reflejo de siempre, oídos atentos al más leve crujido, ese radar íntimo que le salvó la piel más de una vez. Se sienta en la cama, bebe un sorbo de agua, y escucha el silencio como si fuera una vieja grabación donde a veces se cuela un disparo. Una sirena, una contraseña. Luego se levanta, enciende la lámpara de pantalla amarilla, y escribe una frase en un papel: todo lo que mereció la pena fue difícil. La deja ahí, con la tinta aún húmeda, como si quisiera que la mañana la encontrara todavía respirando. Esa mañana es idéntica a tantas otras: taza de café que humea con dignidad, periódico abierto con pliegues que hablan de costumbre, radio encendida a volumen bajo. Él repasa titulares sin ceder a la tentación de pontificar, subraya una idea, dobla una esquina. La política sigue siendo el idioma en el que piensa, pero ya no necesita hablarlo a gritos. Cuando alguien, en una columna, lo retrata como leyenda discutida, sonríe con ganas de corregir un artículo que nadie le ha pedido. Ninguna leyenda que importe ha dejado de ser discutida. A la hora del mediodía, un camino ya fijado en la semana, un paseo por calles que aprendió de memoria cuando regresó con peluca de broma y corazón acelerado. Ahora camina sin máscara. A estas alturas, su rostro es un documento público tanto como un mapa privado. Las conversaciones que lo esperan en cafés donde ya lo tratan de don tienen un modo de empezar que repite una partitura. Primero le agradecen, o le reprochan, alguna línea de su vida, luego piden consejo sin decir consejo. Él escucha, deja que la inquietud ajena encuentre aire, y contesta con frases que no buscan clavar banderas, sino abrir ventanas. No os caséis con las palabras, dice, casaos con las consecuencias. Y entonces, como quien muestra una foto que no aparece en los álbumes, cuenta una escena de cuarto pequeño, la noche en que una madre le preguntó, en un susurro apretado, si su hijo volvería de una reunión clandestina, la mañana en que firmó una renuncia que se parecía a una amputación, el instante en que comprendió que una democracia es un arte de perdonar sin olvidar y castigar sin odio. Los jóvenes parpadean, no esperaban cirugía tan fina. Él no añade moraleja. Se inclina, apaga el cigarrillo con 2 golpes, no con uno, y deja que cada cual traduzca la lección a su siglo. En casa, el reloj de pared tiene un tic-tac honrado. Sobre la mesa del salón, carpetas con el lomo gastado y cuadernos con anotaciones diminutas. La escritura se ha vuelto un modo de respirar, pero también de ordenar una memoria que amenaza con salirse de sus límites como un río paciente. A veces abre una caja y encuentra una credencial con sellos ridículos que, sin embargo, un día valieron una vida, otras aparece una fotografía de grupo tomada en un ático mal iluminado, miradas tensas, puños semicerrados, un optimismo sin pruebas. ¿Dónde están? Se pregunta en voz baja, no para llamar a los fantasmas, sino para saludar a los que siempre viajan con él. Vuelve a guardar la foto con cuidado casi litúrgico. Nunca fue devoto de nada, pero frente a esos papeles tiene un respeto de peregrino. Su vida sentimental, esa que siempre fue trinchera y guarida, entra en una temporada luminosa. Las comidas se alargan sin la presión de una cita clandestina, las discusiones se vuelven más dulces, como si el tiempo hubiese decantado las aristas. Mira a su compañera con un agradecimiento que ya no necesita codificarse, sabe cuánto costó sostener aquel equilibrio de pasaportes, silencios y mudanzas. Sabe, también,
lo que crecieron los hijos en terrenos movedizos, aprendiendo a descifrar un guiño o un retraso como quien lee un parte meteorológico que puede arruinar una fiesta de cumpleaños. Ahora, en sobremesas de luz tranquila, las anécdotas ya no duelen, se cuentan como historias familiares, con risas que cicatrizan. ¿Te acuerdas de la peluca? Pregunta a alguien, y la mesa entera se inclina como si volviera a ver la escena, aquel disfraz casi infantil que contuvo una apuesta adulta y peligrosa. Ríen. Y debajo de la risa, un latido de orgullo. De vez en cuando, los medios lo invitan con el anzuelo de la nostalgia. No acepta todos los juegos, desconfía del formato que reduce la historia a una secuencia de fotogramas heroicos. Pero cuando acude, lo hace con una condición tácita, que haya espacio para la duda. Así, en un programa con luces frías, pronuncia despacio una de esas frases que cambian el aire de un plato: nadie tiene derecho a pedir a los demás una pureza que no se exige a sí mismo. El silencio que sigue vale más que cualquier aplauso. Quien esperaba consigna se encuentra con ética. Quien esperaba penitencia halla contexto. Quien esperaba excusas escucha la contabilidad sobria de una vida que prefirió hacerse cargo a huir. Y al terminar, cuando se apagan los focos, un joven técnico se acerca con una timidez que no finge, le tiende un papel para firmar. Y le dice que su padre cambió de opinión sobre los comunistas el día que lo vio no agacharse en el Congreso. Él firma despacio, mira al chico a los ojos, y contesta con su humor sin azúcar: dile a tu padre que a veces la cabeza dura también sirve. Mientras tanto, los vaivenes del mundo continúan a otra velocidad. Nuevas palabras, nuevos miedos, nuevas pantallas. Él observa la escena con interés genuino, no con cinismo. No cree que todo tiempo pasado fuese mejor, sabe que cada época hereda problemas y fabrica soluciones. Le preocupa, se nos confiesa en un café con espejos, el embrutecimiento del lenguaje, ese vicio de insultar a gritos lo que uno no ha entendido a tiempo. Cuando falten las palabras, faltará el país, resume, y la frase, sin comillas, se queda pegada a las paredes. Esa defensa del idioma político, no como retórica, sino como herramienta, forma parte de su legado más íntimo, el de un hombre que no pensó la democracia como una ceremonia, sino como un taller ruidoso donde cada cual debe saber qué clavo está martillando. Pero el tiempo, ese artesano impasible, afila sus cuchillos. Las fuerzas empiezan a pedir treguas que antes no pedían. Hay cansancios que no negocian, pequeños olvidos sin importancia, una siesta más larga. Él, que se considera enemigo del dramatismo cuando se trata de su propio cuerpo, hace lo más valiente: escucha. Ajusta ritmos, se permite pausas, reordena prioridades. Ya no está en todas, no hace falta. A quienes lo visitan tratando de arrancarle un titular definitivo, les ofrece otra cosa, una conversación lenta que no se deja empujar. La prisa es una forma de miedo, les dice, mientras revuelve el café. Si insisten en fotogramas de bisturí, paracuellos, la disciplina, las rupturas, los mira con esa mezcla de paciencia y severidad. Que educa sin humillar, buscad la verdad con herramientas, no con piedras. Algunos toman nota. Otros se marchan con la frustración de quienes querían una camiseta con eslogan. Él no colecciona conversiones, colecciona atenciones. En los homenajes, su figura se desdobla entre el bronce y la carne. Agradece sin solemnidad. No se sube a ninguna estatua, no se baja de sí mismo. Cuando le entregan una distinción en un salón con retratos de próceres, improvisa una microlección: un reconocimiento es más útil. Se obliga a pensar en lo que queda por hacer, no en lo ya hecho. Hay un murmullo de aprobación que no obedece a ninguna militancia. Entre el público, una mujer mayor sostiene una rosa envuelta en papel de periódico. Al terminar, se acerca para ponerla en sus manos. Para los que no volvieron, dice. Él recibe la flor con un leve temblor en los dedos. Para los que hicieron posible volver, responde. Ambos guardan silencio. Es un minuto de democracia sin micrófonos. Y llega, inevitable, el día en que el calendario enmarca su nombre con la tinta que nadie quiere usar. La noticia corre por teléfonos que ya no tienen rueda. Ha muerto, se dicen unos a otros, con esa mezcla de formalidad y cariño que reserva el idioma para los que no fueron de nadie y, sin embargo, acompañaron a muchos. En algunas redacciones,
Periodistas jóvenes abren buscadores para reconstruir una vida que su generación conoció como relato, en otras. Veteranos que guardan cicatrices en los codos revisan archivos con dedos que tiemblan. Las cadenas cortan la programación. En pantalla aparecen, una tras otra, las imágenes de siempre, el adolescente de mirada terca, el exiliado de gabardina, el dirigente con peluca, el diputado inmóvil bajo el tableteo de la historia. 2 o 3 voces, amigas y enemigas, se enredan con la urgencia de decir algo que esté a la altura. Nadie acierta del todo. Es normal, un hombre así no cabe en un obituario. La ciudad le prepara una despedida sobria. No hay multitudes desbordadas, hay filas discretas, no hay himnos, hay murmullos. Entran obreros con manos gastadas, exiliados con pasos medidos, estudiantes con mochilas, una generación entera de españoles que se hicieron mayores oyendo su nombre en radios clandestinas y televisoras públicas. También llegan detractores que, con decencia, aprietan los labios, a su modo, rinden homenaje, el de no fingir aplausos. Un viejo camarada, con la voz hecha grava de tantos inviernos, le susurra un hasta luego que se quiebra en la sílaba del medio. Una mujer deja sobre el féretro una foto en blanco y negro donde caben 3 décadas de vida, un joven deposita un programa de mano. De una obra de teatro que cuenta aquella transición con canciones y silencios. El aire huele a flores y a papeles viejos. A la salida, nadie grita, todos respiran. Los obituarios se pelean con el equilibrio. Hay quien pone el foco en la reconciliación, como si hubiese sido un invento exclusivo, y quien prefiere el debate moral de la guerra. Como si el presente estuviera esperando permiso para mover una pieza. Los más justos, que los hay, recuerdan la suma sin forzar restas, el militante que se jugó el pellejo, el dirigente que arriesgó capital. Político para firmar pactos impopulares, el comunista que quiso leer a su país sin copiar a nadie, el personaje público que aceptó ser piedra de discusión. En un barrio obrero, alguien escribe con tiza blanca sobre el asfalto, gracias por la conversación. Alguien lo fotografía, y la imagen circula un rato como esas chispas que saltan de una llama a otra sin quemar. ¿Y la vida privada? La vida privada sigue, con su dulzura discreta y su inteligencia de agua. Los suyos, los íntimos, los de verdad, hacen lo que hay que hacer, cuidar de los recuerdos sin convertirlos en vitrinas. Abren cajones con la serenidad de quien sabe que la memoria no es un museo, sino un puente. Guardan la peluca, sí, esa peluca, no como reliquia, sino como chiste privado que explica un país entero. Releen cartas con el respeto que se tiene a los documentos de un viaje improbable. Conversan a ratos como si él entrara por la puerta en cualquier momento y dijera, con esa ironía que curaba heridas, ¿he llegado tarde? Y en esas conversaciones vuelve a entrar el país, este país que sigue corrigiéndose a sí mismo, a veces con torpeza, a veces con ternura. Porque entender a Carrillo es, al final, una manera de entenderse. Lo que queda de él, más allá de fechas y cargos, es un repertorio de gestos que valen por un método. Queda el gesto de no agacharse cuando el miedo dirige la orquesta. Queda el gesto de quitarle hierro a la épica y devolvérselo a la responsabilidad. Queda el gesto, tan poco cinematográfico y tan imprescindible, de sentarse a firmar acuerdos que evitan catástrofes invisibles. Queda, sobre todo, el gesto de vivir la política como un oficio serio, capaz de admitir dudas sin dejar de tomar decisiones. Nadie le pedirá un autógrafo a esa idea en la calle, pero esa idea le sostiene el suelo a millones. Hay, también, un legado incómodo que vale la pena enunciar sin tartamudeos, la obligación de mirar el pasado sin asperjarlo de perfumes. La decencia de no usar a los muertos como munición, la costumbre de medir las palabras por el daño que pueden evitar. En tiempos que prefieren atajos morales, esa herencia parece pesada. Lo es. Por eso importa. En una universidad, una profesora joven proyecta la foto del Congreso y les pide a sus alumnos que escriban qué significa para ellos. No hay unanimidad, mejor. Pero en casi todos los textos aparece la misma palabra, valor. No el valor de la bala que se esquiva, el valor de permanecer. De permanecer en la silla, en la conversación, en el país. Y si hubiese que construir, con materiales de su vida, una escena final que no sea un final, tal vez sería esta: anochece en Madrid. Y un anciano camina despacio por una calle donde antes corría. No lo acompaña un séquito, lo acompaña un recuerdo.
Se detiene un segundo frente a un escaparate que refleja su silueta mezclada con una noticia deportiva y una oferta de verano. Sonríe con esa sonrisa que sabe usar como destornillador. Mete la mano en el bolsillo, palpa un encendedor que ya no necesita, y reanuda el paso. En su cabeza suenan voces de otra época, pero él sigue escuchando las de ahora. Porque si en algo creyó hasta el final fue en esto, que una democracia se hace sin nostalgias que paralicen ni indignaciones que cieguen. Se hace con memoria y con futuro, con gente que discute y se escucha, con hombres y mujeres que se atreven, de vez en cuando, a no agacharse. Puede que al cerrar esta historia alguien pregunte, ¿fue héroe o fue reprobó? ¿Fue puente o fue muro? ¿Fue traidor o fue fundador? La respuesta, como casi siempre que vale la pena, es menos cómoda, fue un hombre. Un hombre que oscureció y aclaró, que amo y se equivoco, que ordeno y dudo, que supo desprenderse de consignas como quien se arranca una espina para poder seguir caminando. Un hombre que, en una tierra adicta a los absolutos, eligió el matiz como trinchera. Un hombre que, sabiéndolo o no, nos dejó un encargo en voz baja, hacedos cargo. Cargo del pasado y del porvenir, de los errores repetidos y de las oportunidades nuevas, de la paciencia espesa y de la alegría humilde. Que merece una ciudadanía adulta. Cuando el relato se disuelve y la pantalla se oscurece, queda un último plano, casi doméstico, el cenicero con dos colillas apagadas. Con dos golpes, no con uno, el vaso de agua medio lleno, el periódico abierto por una página que subraya una frase sobre salarios. Una luz de lámpara encendida sobre una mesa donde todavía hay un papel con una oración escrita a mano, no hay país sin conversación. Esa frase, más que epitafio, es llave. Abre puertas discretas, de esas que no hacen ruido y, sin embargo, cambian destinos. Quizá por eso, al recordarlo, uno no siente la tentación de levantar una estatua, sino de sentarse a hablar. Y hablar de verdad, con precisión, con memoria, con valentía. Haciéndose cargo.